Vamos a entrar a la palabra del Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 1 y verso 15. Vamos a entrar en contexto acerca de lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Y oro para que el Señor le mantenga despierto y concentrado en lo que les quiere hablar. Dice, por esta causa, está hablando el apóstol Pablo, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Diga amén. El tema en esta tarde le he titulado Revelación y Entendimiento. Diga conmigo, revelación y entendimiento. Revelación y entendimiento. Y quiero partir de una verdad, y es que toda la escritura, toda la palabra de Dios, esa palabra que tú ves ahí, la que tú lees, toda escritura es inspirada por Dios. La escritura no fue revelada por un hombre. O sea, toda la palabra, esta preciosa y bendita palabra, fue inspirada por Dios. Así que no es sabiduría humana, porque a veces la gente piensa que cuando hablamos de que el apóstol Pablo escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, Juan escribió la revelación de Apocalipsis, en inglés Revelation, revelaciones, y pensamos que Daniel, pensamos que cada escritor, Moisés, lo hicieron desde su punto de vista, desde su sabiduría humana, y no es así. Toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, es revelada a través del Espíritu. El Espíritu Santo venía sobre ellos, se posaba y ellos tenían un entendimiento, una revelación tan clara, una revelación, un panorama, la luz les iluminaba para empezar a escribir la palabra. Así que no es inspiración humana, no es que Pablo estaba inspirado en la cárcel en Roma, no es que Pablo era un gran poeta, un gran escritor, no. Cuando habla aquí la palabra de que en la oración de Pablo, ¿cuál fue? Oro para que ustedes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu tampoco quiere decir que son dos espíritus aparte, de que uno es espíritu de sabiduría y otro es espíritu de revelación. Cuando hablamos del Espíritu Santo, en la serie del Espíritu Santo, hablábamos que había multitud de espíritus, pero el espíritu solo es uno y es el Espíritu Santo. O sea, cuando aquí habla del espíritu, no quiere decir que son separados, es uno solo. Por eso es tan importante el Espíritu Santo, para poder entender y que la palabra de Dios sea revelada a mí. Yo necesito al Espíritu Santo para que pueda ser así. Entonces venía el Espíritu Santo y se revelaba, y ellos empezaban a escribir y a plasmar estos rollos, que luego fue el compilado de la palabra y se formó esta preciosa palabra por Dios. O sea, aquí no hay nada que no sea inspirado por Él, amén. Así que todo fue revelado por el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Él vino, murió y resucitó, nos reveló la parte del Padre, pero se siguió luego revelando, como en el caso del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Y ellos escribían y todo fue plasmado aquí. Ahora, no todo ha sido revelado. Sí, la palabra fue revelada, pero la pregunta es, ¿a ti se te ha revelado la palabra? Lo único que tenemos es conocimiento. Lo único que tenemos, como les decía hace 8 días, simplemente es tal vez conocimiento acerca de que alguien fue a la cruz, murió, pero no se nos ha revelado la palabra, porque cuando se revela la palabra, yo te puedo decir de parte de Dios, como testigo, que tu vida cambia. Eso es lo que hace que una vida cambie. Eso es lo que hace que una persona como Saulo, el apóstol Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso, fariseo de un perseguidor de la iglesia y era un legalista, mataba a los cristianos, lo único que tenía era doctrina, religión, pero cuando se le reveló la palabra, mira cómo
cambió este hombre, tanto que cuando él cambió y cuando se volvió a Cristo, los mismos cristianos le tenían miedo, porque decían, como que nos está mintiendo, que se quiere meter y hacer creer que es cristiano, pero este no era el que nos mataba. Pero mira cómo aún la vida, digámoslo así crudamente, de un asesino puede cambiar a un evangelista, y el evangelista más grande del Nuevo Testamento. ¿Eso qué lo hace? La revelación por medio del Espíritu Santo. Así que esta carta, la carta que está hablando aquí, es una carta que fue escrita por él, por el apóstol Pablo. Es una carta en donde por un lado había fe y había amor, porque él está diciendo, vuélveme a poner por favor el verso, está diciendo, he oído de su fe y del amor en el Señor. Por esta causa, él dice que empezó a orar para que esa fe se mantuviera. Por un lado había fe, por un lado había amor, pero por otro lado, sabes que había persecución, había muerte. El mismo Pablo estaba preso en Roma y Pablo no quería que ellos se desanimaran, porque podría correr el peligro de que, ¿cómo así? Ahí venía tal vez una contradicción. ¿Cómo es que Pablo desde Roma preso nos viene a predicar la esperanza? ¿Cómo así que Pablo desde allá nos viene a decir que Cristo liberta cuando él está preso? ¿Cómo así que? Pero entonces mira cómo había esa contradicción, y la oración de Pablo fue esa. Por eso yo oro al Padre, para que primero no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, pero también en mis oraciones los tengo para que ninguno de ustedes, lo que están viendo en mí, eso sea una causa de desánimo, eso sea una causa para que ustedes vuelvan atrás. Y esa es mi oración en esta tarde, amada iglesia, por usted, como decía mi esposa, para que usted, viendo todo lo que está pasando, dígame si no es un mundo de desesperanza, si no es un mundo en donde malas noticias todos los días, si no es un mundo en donde los niños están siendo atacados, si no es un mundo en donde por muchas áreas y tribulaciones el enemigo quiere atacar en lo económico, las enfermedades, quiere atacar las familias, quiere atacar los hogares, los matrimonios, ¿verdad? Y eso va a causar desánimo y como que volver atrás, como que se pierda esa esperanza. Pero Pablo lo que está diciendo, yo por eso oro para que el Señor les dé esa sabiduría, porque sabes que en aquel tiempo tal vez muchos saldrían a decir, Pablo es un mentiroso, ¿cómo predica un evangelio de Jesucristo y mírelo allá en la cárcel? Como por estos días yo veía un video en donde salía un hombre con sabiduría humana, y el hombre decía y explicaba las escrituras, un verso en Isaías, y lo que él estaba diciendo en su sabiduría nada más humana, estaba diciendo que la palabra de Isaías nada más fue para el pueblo de Israel en aquel entonces, en aquel tiempo, que no aplica para este tiempo para nosotros, que no aplica para este contexto, que solo fue para ellos. Pero ¿usted cree que eso es verdad? La palabra, ¿sabes qué? Cuando hay revelación, tú y yo entendemos que la palabra no se trata solamente de una época o un libro histórico. Porque sabes que cuando viene la revelación en nuestra vida, en nuestro espíritu, nosotros entendemos que esto no se trata de hojas y tinta. Y en el Nuevo Testamento las letras de Jesús en rojo. Cuando hay revelación, nosotros entendemos que sabes de que la palabra no son letras, la palabra de Dios es alguien. ¿Me está escuchando en esta tarde? Esta palabra no son letras y hojas, es alguien. Y se lo voy a demostrar. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y verso 14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué es la palabra? Es alguien. ¿Quién es? Jesús. La palabra se hizo carne, Dios se hizo hombre.
Dios vino, dice por eso la palabra, que en el principio era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Está hablando de Jesús que vino y se hizo carne. Cuando yo entiendo esa revelación, entiendo entonces que esta palabra no son letras y hojas, sino que es un presente continuo. Y voy a entender que no solo le habló al pueblo en el pasado, al pueblo de Israel en el pasado, sino que es un presente continuo que me sigue hablando. Puede que allá ya no está, yo ya no voy a ver la palabra como que le está hablando al pueblo de Israel, pobrecita y desamparada, ahora te voy a bendecir. Tal vez no es, ya cuando yo entiendo que es revelación para mí, yo voy a decir que no es a Israel, le está hablando a Víctor, le está hablando a Juan, le está hablando a Carlos. Eso es tener revelación de la palabra, porque imagínense entonces, perderíamos el tiempo, simplemente vendríamos a estudiar historia. Pero es que la palabra es vida. ¿Usted cree eso, que la palabra está viva? ¿Tú lo crees? La palabra es vida, la palabra es poderosa. Por eso hoy nos está hablando. Hoy no le está hablando a Éfeso, hoy te está hablando a ti, hoy me está hablando a mí. En medio de mis dudas, en medio de mis problemas, en medio de mis dificultades, de enfermedad. Así como dijo la palabra un día, como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Así también te dice el Señor en esta tarde, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con David, estaré contigo. Como estuve con Daniel, estaré contigo. Como estuve como aquellos 3 hombres en el horno de fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, estaré contigo cuando el 4º hombre se paseaba allí. Como estuve con estos grandes héroes de la Biblia, estaré contigo. Entonces mira cómo la palabra es viva, porque usted escucha, usted mira las redes y la gente interpreta la Biblia de acuerdo a lo que piensan y a humana sabiduría, pero la Biblia no es de libre interpretación. Se necesita el Espíritu para que pueda haber revelación. Dicen amén a eso. Espíritu de revelación y sabiduría, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es revelación entonces? Revelación es la manifestación de Dios a los hombres de cosas que no pueden saber por sí mismos. Nosotros no podemos comprender, por eso fue necesario que Él se revelara en una zarza, que Él se revelara luego por medio de Jesús y que se revele hoy a nosotros por medio de la palabra. La palabra, ahí tengo una imagen, la palabra es nuestra única fuente de revelación. Por eso es tan importante, pero necesito que tú entiendas que esta palabra no son hojas y tinta, ¿verdad? ¿Qué es? Es alguien, ¿verdad? Es alguien, porque es la única fuente que nosotros tenemos hoy. Todo lo que esté fuera de esto no existe. Todo lo que esté fuera de esto, dude, porque no es una verdad. Todo lo que esté, por eso es tan importante la revelación de la palabra, ¿verdad? Así que la palabra es nuestra única fuente. Por eso debemos orar antes de leer la palabra de Dios, porque es un libro espiritual, no es histórico. ¿Se acuerda que yo le decía, usted no puede leer la Biblia, cerrar los ojos, bendecir el dedo y decir, Señor, háblame, y donde caiga, ¡pum!, aquí? Oh, sí, ¿por qué? Porque le va a pasar lo de aquel hombre. Y Judas fue y se ahorcó. Oh, ¿cómo así? No, el Señor está equivocado. Volvamos a orar. A ver, Señor, bendice mi dedo, ¡pum!, aquí. Ve y tú haz lo mismo. No, ¿verdad que no? No se puede. Hay que orar antes. Hay que decir, Señor, háblame y revela lo que quieres hablar a mí y que yo lo entienda. ¿Sabes por qué muchas veces, y yo lo he escuchado y usted lo ha escuchado y tal vez le ha pasado y a mí me pasaba, que leía la Biblia y nunca la entendía? ¿A usted no le pasaba? Que usted decía, ¿de qué habla aquí? Más cuando empezaba a leer los nombres de la genealogía de Jesús. ¡Wow! Hijo, un libro que solo dice hijo de Taré, hijo de no sé quién, hijo de Moisés, hijo de Josué, hijo de hijos. Pero cuando yo entendí que la Biblia habla de alguien que es de Jesús, de Génesis, Apocalipsis, lo único que habla es de Jesús, entendí que esa era la genealogía. Pero a veces no entendemos, ¿verdad? A veces como que, ¿y eso de qué habla? ¿Cómo se come? Porque necesitamos es verla espiritualmente. Así que retomemos entonces. Está Efesios, luego de esta introducción, está Efesios diciendo allí. Entonces necesito, el apóstol Pablo está orando, Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria y de espíritu de sabiduría,
y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18, y aquí comienzo a predicar en esta tarde. Alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y para qué más? Verso 19. ¿Lo tienes ahí? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Así que esa era la oración de Pablo. Mira que aquí hay otro término que debemos añadir. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Revelación y entendimiento. Entendimiento. Porque mira, revelación y entendimiento no es lo mismo. Porque muchos entendiendo la palabra a veces no tienen revelación. Hay mucha gente que entiende y entiende el plan de salvación y entiende, pero no ha tenido la revelación en sí. Por eso sigue viviendo la misma vida. Pero cuando hay revelación, cuando hay que tú dices, wow, ahora entiendo lo que Él quería decirme, ahí es cuando dice la Biblia, alumbrará los ojos de su entendimiento para comprobar cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Mira que hace 8 días les di un ejemplo que me reveló el Espíritu y fue acerca de, ¿recuerdan? Yo les hablé de cómo se tomaban las fotos antes. Y allí tengo una imagen que se usaba una cámara y se usaba el rollo fotográfico, ¿verdad? Y que para revelar lo que yo había tomado, lo que había en esto, lo que tenía que hacer era, como dice la palabra, mandarlo a revelar, ¿verdad? Para saber qué contenía, para saber qué era lo que allí había. Había que revelarlo para poder ver. Y yo quise hacer esta comparación de imagen, porque muchas veces cuando no revelamos esta preciosa palabra y lo mantenemos así, lo único que tenemos es esto. Pero usted no puede ver qué hay ahí, ¿verdad? Usted no puede ver. La Biblia casualmente está compuesta por rollos, pero no rollos fotográficos, pero es un buen ejemplo. Aquí hay rollos y muchos de nosotros simplemente la tenemos ahí, pero no sabemos, y como no lo he revelado, entonces simplemente la llevo. Allá en mi país era muy común ver la gente así, ¿verdad, Adriana? Con la Biblia debajo del brazo. Otros eran cristianos secretos que les daba pena andar con la Biblia y la escondían. Y yo digo, a la Biblia le debería dar pena andar con ellos, ¿verdad? Pero muchos tenían la Biblia, pero nunca la revelación de la palabra. Entonces, otra cosa, usted ha visto esos altares cuando usted va a alguna casa y usted encuentra la Biblia así, que hacen altares y abren la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y la dejan ahí. ¿Sabes que dejarla simplemente así abierta es igual que usted ver esos rollos ahí? No hay revelación, porque no hay quien entienda, no se puede ver realmente lo que hay. Y la Biblia tal vez se empieza a empolvar y pasan los días y pasan los meses y se pone amarilla y no hay revelación. Entonces, dejar el Salmo 23 es igual que un rollo sin revelar. Dejar la Biblia abierta y no tener esa pasión de decir, aquí está hablando de mí, es igual que dejar ese rollo sin revelar. Por eso dice la palabra, el entendimiento, la oración es para que ese entendimiento pueda entrar en nosotros, porque la hemos leído tal vez, pero nunca tal vez se ha entendido. Así que hay que orarle al Señor por eso. Ahora, aquí voy a avanzar. Luego de esa tecnología, hubo algo muy parecido a lo que hoy por hoy nosotros conocemos. Y fueron, allí tengo otra imagen, estas camaritas. ¿Cuántos tuvieron de estas cámaras? Las instantáneas, ¿verdad? Eso era el iPhone 13 de la época, ¿verdad? Por allá años, ¿verdad? Bueno, ustedes que vivieron eso, ¿no? Yo todavía ni había nacido. Oh, sí, ¿verdad? Está vetada ahí, una foto de New Generation ya estaba allí. Es una foto de la historia, pero mira que estas cámaras de verdad salieron y fue un boom, porque entonces ya usted no necesitaba rollo. Pero entonces, ¿qué pasaba ahora? Usted tenía la instantánea y eso era el boom, ¿verdad? Y ahora la puedo ver ahora mismo. Pero al salir esta tecnología, entonces, ¿por qué se hizo? Porque
estábamos viviendo en un mundo express en donde usted no podía esperar una semana, 2, 3 días para que le entregaran usted quería ver, ¿verdad? Usted quería saber qué había tomado. ¿Y por qué sale esa tecnología? Y yo te quiero decir algo, y este ejemplo, ¿por qué lo he traído? Porque a veces nosotros vamos a la iglesia de la misma manera. No revelo el rollo, pero quiero que Dios me solucione ya. No sé si me hago entender. O sea, yo hace 8 días les tomé fotos, ¿verdad? Pero es que esta tecnología, la tecnología de Dios no funciona como una cámara instantánea. Esta tecnología es un rollo que tú tienes que revelar. En el cielo, con Dios, nosotros tenemos que revelar la palabra. Yo hago una parte, mi esposa hace una parte, pero tú eres el que tienes que seguir con la vieja tecnología, con los rollos, revelarlos, entrar en tu secreto y mirar qué es lo que Dios te quiere hablar. Amén. Porque es que en una época en la que queremos todo ya, a veces venimos y como que queremos que ya Dios me hable, solucione todo, pero así no funciona. ¿Por qué? Mira lo que dice Santiago capítulo 1 y verso 22. No sé si me hago entender con esto. Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a dónde? A la práctica. Verso 23. El que escucha la palabra pero no la pone por práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Entonces mira lo que está diciendo aquí Santiago. Eso es como él está diciendo, no se conformen con fotos instantáneas, porque está diciendo, ustedes van y no se contenten con solo oír la palabra. Por ejemplo, usted viene por una instantánea cada domingo. El servicio estuvo poderoso. ¡Wow! Poderoso esa palabra de Dios. Poderoso como habló el pastor. Tremenda palabra, ¿verdad? Pero mañana se te poncha una goma y que está diciendo, ya me vino otra vez el enemigo a atacar. Y se te fue el gozo y se te fue la instantánea. Porque lo único que tuviste fue una instantánea. Pero esta palabra es un rollo que hay que ir revelando cada día. No funciona simplemente en un momento. No sé si me hago entender en esta tarde. Entonces la palabra de Dios no es así. Mañana tal vez el médico te da un dictamen que no es el que tú esperabas. ¿Qué vas a hacer? Te tomaron una instantánea el domingo, pero ¿tú qué vas a decir ahí? ¿Será que vas a mantener la fe como la iglesia de Éfeso o te vas a desanimar? Y ese gozo que tuviste hoy aquí o el gozo que has tenido en los servicios como que ya mañana o esta semana se pierde. Yo no sé si me estoy haciendo entender. No es simplemente un momento aquí. No es que te tome la foto y gloria a Dios, pero no reveles en tu casa. Por eso qué hermoso lo que está haciendo mi esposa. Ella lo que está haciendo es que está revelando los rollos para que usted en su casa arme su propio laboratorio fotográfico. Usted ha visto los laboratorios fotográficos, ¿verdad? Y usted mismo comience en su casa a revelar y a mirar qué es lo que Dios me quiere hablar. Así que la tecnología del cielo no funciona con instantáneas. Llévenla a la práctica. Lleven la palabra, no solamente oidores, sino también hacedores. No solamente qué bonito se habló, qué bonito yo la recibí, no, hacedores. Y solamente cuando los llevamos a la práctica viene revelación, entendimiento para comprender que esa situación difícil por la que tú estás pasando no es nada más que una oportunidad para que el Señor se revele y se glorifique en medio de esa dificultad. Ay, ay, ay. ¿Está escuchando, amada iglesia, en esta tarde? Cuando tú estudias la palabra, cuando se revela a ti, tú vas a decir, algo bueno tiene que salir de esto. Algo bueno va a salir de esto. O sea, porque la palabra de Dios no dice esto que me están tratando de pintar. No, la palabra de Dios dice otra cosa. Entonces, por eso es tan importante entender esa oportunidad para manifestar el poder, la esperanza y la riqueza de su gloria. ¿Dicen amén a eso? Ahí yo tengo una imagen y puse una frase: la revelación de Dios no se puede explicar, se tiene que vivir. Yo aquí le estoy explicando y estoy tratando y se me seca la lengua a veces y trato y se me sale la lengua, ¿verdad? Muchas veces.
Pero yo me esfuerzo y le pido al Espíritu que me dé la sabiduría para poder hacerme entender. Usted no sabe cómo yo busco las imágenes para que usted lo pueda comprender, pero yo llego hasta un punto. Yo hago lo posible, pero Dios hace lo imposible. Yo se lo dejo aquí a usted, pero usted verá, quiere una instantánea, o usted toma ese rollo y dice sí. Por eso todos estos días le he instado a usted: lea Efesios, lea Gálatas, lea la palabra, porque entre más usted revela esto, más se mete a su vida, más empieza a cambiar, más empieza a afectar. ¿Sabes que el solo hecho de leer la palabra te da poder? El leer la Biblia te da poder, amada iglesia. Te estás alimentando cuando la leas, léela en voz alta. Te estás llenando de su espíritu, te estás llenando de palabra. Cambia tu léxico, cambia tu lenguaje, hasta tu oración cambia. Porque estás como alimentando tu CPU, te estás retroalimentando, reiniciando, dándole delete a muchas cosas que no sirven, cambiando imágenes, fotografías, y estás llenándote del léxico, pero léxico espiritual. Eso no es maravilloso, ¿verdad? ¿Verdad que sí es maravilloso eso? Así que la foto instantánea hace que busquemos la respuesta nada más. Porque venimos por una respuesta, porque venimos a ver si Dios me contesta, pero evita el proceso de la revelación de Dios en el mensaje. Les vuelvo a repetir eso: la instantánea, tú solamente vienes por una respuesta, ya, boom, me tomó la foto y ok, me voy. Pero evita el proceso de la revelación de Dios en el mensaje. Porque yo le doy el mensaje, pero usted tiene que ir a revelarlo. Porque muchos de aquí salen transformados y bendecidos, pero otros tal vez no. Porque muchos salen entendidos y claros. Mañana voy a empezar. La palabra de Dios dice que soy más que vencedor, pero solamente tal vez tienen el rollo, soy más que vencedor. Y pensamos, cuando dice más, es que eres más que bendecido. Eres vencedor, pero también eres hijo. Eres vencedor, pero también eres heredero. Eres vencedor, pero también hay una herencia. Eres vencedor, pero también hay una esperanza una vez partamos de esta tierra. ¿Me está escuchando? Entonces tú te empiezas a llenar de esa preciosa palabra y empiezas a caminar en eso. Yo tengo un ejemplo aquí de alguien de personas que tuvieron revelación y simplemente otros que se tomaron su foto instantánea. Un día 10 leprosos vieron a Jesús que iba pasando por allí y ellos gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se les acercó y les dijo: vayan, preséntense al sacerdote, y cuando vayan en el camino van a ser sanados. Y mientras ellos iban caminando, ¿sabes qué pasó? Fueron sanados. Pero solamente tal vez unos 9 recibieron su foto instantánea, que era lo que querían nada más. ¿Qué querían ellos? Sánanos. Y recibieron su sanidad, pero solo uno tuvo la revelación para decir: wow, este me sanó, yo como que me regreso a ver, porque aquí debe haber más para revelar. Yo no sé si me hago entender. Mira lo que dice Lucas 17:15. Wow, esto a mí me emociona. Dice: entonces uno de ellos, ¿cuántos? ¿Y cuántos eran? 10. Muy bien, qué iglesia tan inteligente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Simplemente, ¿por qué fueron ellos? Por una instantánea. Pero cuando hay revelación, mira lo hermoso de esto. Tú por eso vienes aquí. ¿Cuántos han vuelto a la iglesia? ¿Cuántos vienen cada domingo? ¿Sabes por qué vienes? Porque eso es parte, y estás en el camino de que Dios está revelando en tu vida. Porque tú entiendes, hay que ir a dar gracias. Yo me tengo que postrar ante Él, aunque sea samaritano, que no sé, ya hablaban con los judíos, no me importa, hay algo más. Yo sé que ahí en Dios hay algo más. Y respondió Jesús. ¿Y qué pasó con nosotros? Y si me das para que por aquí pase el pianista, gracias. Usted sabe que la Biblia dice que hay que llamar las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Así que, ¿dónde están los otros 9? ¿Tú qué quieres en tu vida? ¿Instantáneas? ¿O quieres que tú mismo revelar el mensaje para que puedas volver?
para que puedas decir: gracias, Señor, esto es tan maravilloso, qué hermoso, de verdad, qué bendición lo que tú me estás hablando, ahora lo entiendo. Así que escuchar la palabra, por eso les decía, y ponerla en práctica. Escuchar y practicar, no solamente instantánea, revelar. El fotógrafo lleva su rollo, prepara el ambiente, y allí tengo una imagen, usted lo ha visto, ¿verdad? Esos laboratorios fotográficos. El fotógrafo va, prepara el ambiente, prepara la luz correcta, cierra la puerta, porque donde le abran y le entre luz, esa foto se daña, ¿verdad? Y eso es lo mismo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Se cierra la puerta. Por eso mi esposa les decía: les he mandado rollos para que se revelen en casa. Eso es lo que está pasando. Mira, y estamos felices porque se ha recibido bendición de eso. Y qué bonito, por ahí nos mandaron una foto compartiendo la palabra y diciendo: mira, aquí estamos, Dios está transformando la casa, Dios está bendiciendo. Es lindo, y eso es lo que nos hace estar aquí diciendo: lleva el rollo, pero revélalo. Eso mismo fue lo que dijo el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 6 y verso 6. Porque es que nosotros no podemos vivir solo de fotos instantáneas. ¿Está escuchando, amada iglesia? Porque si no, la iglesia se va a volver como un gas station, como una gasolinera, en donde tú vienes, mírame un segundo por aquí, en donde tú vienes por tu instantánea cada 8 días. Y cuando llegas aquí, si no hay revelación en casa, ¿sabes qué va a pasar? Vas a llegar con el tanque vacío. Y muchos llegan que empujados, ¿verdad? A veces como que empujados, uy, ya me va a alcanzar, está en empty, ¿verdad? En la E de échele. Muchos llegan así, ¿verdad? Como que, y no podemos vivir de instantáneas, de momentos, de solo un momento. Revela, qué lindo cuando me hablan, oramos con los niños, oramos en casa, eso es maravilloso. Pero revelen la palabra en un mundo en donde los niños están siendo tan atacados, ¿verdad? Hay que revelarles la palabra. ¿Quién es su padre? Ustedes ya escucharon esa noticia, y es la tercera vez que les hablo de esto, de la iglesia satánica para niños. ¿Sí la han escuchado? El aftercare. En estados como, creo que Arizona, Virginia. Sí. Y como les digo, eso no va a parar. Pero cuando se les revela a ellos quiénes son, por eso cantábamos: yo sé quién soy tu hijo, tengo identidad, he sido perdonado, por ti soy amado, yo sé quién soy. ¿Ves? Cuando hay esa revelación, podrá venir ese becerro de oro y podrá decirle a nuestros hijos que se postren a adorar, como la estatua de Nabucodonosor, cuando le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego: si se postran, tienen que postrarte delante del ídolo, delante de ese ídolo. Como ellos habían sido, tenían la revelación de niños, cuando llegó ese momento le dijeron: no, rey, no nos postraremos delante de esa estatua. Así que puedes echarnos al horno de fuego, y aunque Dios no nos salve, aún así no lo haremos. Eso es revelación, y nuestros hijos necesitamos que New Generation y nuestros jóvenes entiendan eso. ¿Me está escuchando en esta tarde? Mateo capítulo 6 y verso 6, y ya voy cerrando con la introducción del mensaje, ¿ok? ¿Está bien en esta tarde? Ok. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Así que, ¿qué es lo que tú haces? Mi amor, si me ayudas apagando la luz, por favor. ¿Esto de qué habla? De ir a tu laboratorio, porque en ese laboratorio, mira, lo que tú haces es que tú coges el rollo, ¿sí? Y vas a tu secreto, a tu laboratorio, porque en el laboratorio, en tu lugar secreto, allí se van a revelar las mejores fotografías para tu vida. No solo instantáneas un domingo, no solo instantáneas, no solo un momento, no solo una oración, no, sino que tú mismo, dice la palabra, coges la palabra,
te llevas el rollo, te vas a tu laboratorio secreto. Tú sabías que la psicología dice que para que algo se quede en el pensamiento, algo se grabe, hay que repetirlo 40 veces. Eso dice la psicología. Por eso cuando nos mandan a hacer planas, nos dan el ejemplo y empezamos a escribir, ¿verdad? Mi papá me ama y mi papá me ama. Y muchas veces los niños no saben ni qué es la M con la I, sino que simplemente repiten, porque no hay revelación, porque no tiene el conocimiento, y lo que hace es que copia. Y a veces eso es lo que hacemos, nos volvemos rutinarios con Dios, y a veces hablamos y oramos y ni sé qué es lo que estoy diciendo y repitiendo. Pero cuando hay revelación, entonces el niño puede que no tenga el ejemplo de que en la frase arriba, mi papá me ama. Él sabe que M con I es mi, ¿verdad? Él sabe que significa P, que significa A, y él comienza a escribir. Y así es con el Señor. Tú ya no vas a copiar glorias pasadas, tú no vas a esperar, no vas a vivir de glorias pasadas, sino que vas a entrar y tú conoces, hay un conocimiento en donde tú sabes que tu Padre te ama. ¿Está escuchando? Tu Padre que está en secreto, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Sabes cuál es el secreto? Estar en lo secreto. Eso es. Ese es el secreto. Pastor, ore por mí, bendígame. Vaya al secreto. Eso es lo que le voy a decir. Llévese el rollo, vaya al secreto, y allí Dios te va a hablar. Porque hay cosas que Dios te habla solamente allí, que ni el pastor ni las predicaciones. Usted puede escuchar 1000 prédicas por YouTube, escúchese todas las mías, pero no le va a hablar como el Señor le puede hablar a usted en los secretos. Solamente hay cosas que Él habla personal, porque dice que tus cabellos todos están contados, todos. Entonces dígame si Él no tiene el poder es individual, es cada uno. No hay una huella dactilar igual a otra, o sí. No hay un iris de ojo igual a otro, ¿verdad? Y tú me vas a decir que no eres único. Eres único, te conoce el Señor. Así que solamente cuando estás en lo secreto es que eso se va a revelar. Así que allí Él te va a dar entendimiento. Efesios capítulo 1 y verso 18, y cierro con esto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando tú te encierras, ¿sabes qué pasa? Y estás tú allí. Tú lees sin entendimiento, ¿verdad? Así es, sin entendimiento. Pero cuando tú entiendes que es el Espíritu y tú te encierras y tú dices, necesito tiempo con Dios, ¿sabes qué pasa? Tú te llevas el rollo, adoras, preparas el ambiente, le dices, tú eres mi Padre, y de repente, mira, se alumbra los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que te ha llamado. Y tú empiezas a leer, soy hijo, soy heredero. Wow, lo recibo en mi espíritu. Aquí dice que hay una herencia que me está esperando en los cielos, que he sido perdonado. Gloria al Señor por eso. Y sigue revelando el rollo y tú sigues mirando, mi casa y yo seremos salvos. Gloria al Señor, yo lo recibo. Se abren los ojos del entendimiento y sigues recibiendo la palabra, porque hay poder y nada, ninguna fuerza del enemigo me tocará, ninguna arma forjada por el diablo podrá venir sobre mi vida, porque tú eres poderoso. Y se abren los ojos de tu entendimiento. Y si a mí me dijeran eso, yo estaría feliz, dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Déselo fuerte a Cristo. Amén. A que abra los ojos de tu entendimiento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El entendimiento tiene ojos, sí, para que se alumbren. Porque sí, por eso la palabra de Dios dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué poderoso, ¿verdad, amada iglesia? Vamos a estar de pie en esta tarde. Verso 19, cuando eso se revela y tienes la
la luz de su entendimiento, tú puedes experimentar cuál es la supereminente grandeza de su poder para con ustedes, Iglesia New Generation, los que creen según la operación del poder de su fuerza. ¿Cuántos tienen un Padre todopoderoso? Amén. Amén. Entonces tú lo entiendes allí, que no hay nada que te acuse, que hay poder en Él, que no hay crisis financiera que te toque, que no hay enfermedad que pueda ser mayor, más grande de ese Dios que tú tienes. Cuando tú entiendes eso y se alumbran los ojos de tu entendimiento, te quitas tanta culpa, te quitas tanta cosa, tanta acusación, ya dejarás de pedirle perdón a Dios por esa abuelita tal vez que fue espiritista y eso no te toca porque te mentieron y te dijeron que entonces eso va a tocar tu vida y son maldiciones que te persiguen. No, cuando tú entiendes eso, se alumbran los ojos de tu entendimiento y dices, soy una nueva criatura, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que cuando leo esa palabra, alumbrando los ojos de mi entendimiento, puedo entender que estaba muerto, pero Él me llamó a una mejor esperanza. Y mi oración y mi alabanza cambian. Pablo y Silas cambiaron cuando entendieron esto allí en la cárcel. Ellos, cuando les alumbró este entendimiento y esta revelación, a cambio de llorar y lamentarse, ¿qué empezaron a hacer? Cantar himnos, alabar a Dios, glorificar a Dios en medio de la cárcel. Así que esto es maravilloso. No te desanimes. Permite que Dios se glorifique en medio de ese dolor, esa dificultad o esa prueba. Cuando alumbra la luz del entendimiento, sabrás que Jesucristo es la máxima revelación del Padre, que tú lo vas a entender, que es la esperanza a la que fuimos llamados, y no con riquezas humanas, sino celestiales. ¿Tú crees eso en esta tarde, amada iglesia? Nos ha llamado una esperanza, una mejor esperanza, un mejor futuro. Tu esperanza no está en el loto, a ver si te lo ganan, no. Tu esperanza no está a ver si un mejor trabajo. Tu esperanza no está a ver qué se me depara el 2024, ya este año se está yendo, ya esperemos a ver. Tu esperanza no está en eso. Tu esperanza está en aquel que prometió bendecirte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hago una pregunta, ¿han entendido algo en esta tarde? ¿Verdad? Que alumbre la luz de tu entendimiento. Vamos a orar en esta tarde. Yo voy a pedirle al Espíritu de Dios, ese espíritu del que hemos hablado en esta tarde, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que allí donde estás, ¿qué tal si cierras tus ojos y tú también le pides al Espíritu de Dios y dile: Espíritu Santo, aquí estoy, gracias por tu palabra, gracias Señor porque me has hablado, gracias Dios del cielo porque sabemos que tenemos una esperanza mejor contigo, mi Rey. Gracias, Padre, porque hoy entendemos y sabemos, Señor, que hay que ir más allá, Señor, para adquirir esta revelación. De que debemos entrar en lo secreto, de que tu palabra, Señor, es alguien, no es simplemente un libro, sino que eres tú revelado. Y pedimos que se revele a nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Yo te pido que quites toda escama de nuestros ojos, de cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven, y que resplandezca la luz tuya, Señor, en cada uno de ellos. Que a partir de este momento, Señor, se comience a ver las cosas diferentes, las circunstancias diferentes, la vida diferente, Padre Santo. Que tu palabra, Señor, sabemos que es viva, eficaz, poderosa. Que cada palabra que lancemos, Señor, sea lanzada con vida. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, yo lanzo palabra de bendición, de luz a cada uno de tus hijos, bendito Rey, donde quiera que ellos lo necesiten y los que nos ven a través de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oramos para que tu palabra tome poder y autoridad, para que nosotros conozcamos que hay un Dios que sana, por lo cual ordenamos a toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, salir fuera de los cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Ordenamos a toda escasez, a toda miseria, pobreza, Señor, ahora mismo se aparta de tus hijos, Padre, y caminamos conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Toda palabra, Señor, de maldición, de divorcio, de división en los hogares,
la echamos fuera en este momento y alumbra la luz de Cristo, Padre Santo. Alumbra nuestro entendimiento para crecer y fortalecernos en ti y en tu verdad, Padre Santo. Gracias te doy en esta tarde, Señor. Bendigo cada uno de tus hijos en este momento y te pido, Espíritu Santo, la bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey, porque tú eres bueno, mi Señor, y para siempre es tu misericordia.